Bueno, empezamos una nueva propuesta que es Tomando el Pulso a la República, en donde usted, yo y nuestros invitados van a tomarle el pulso a nuestro querido país para saber en qué situación está. Así que hoy tenemos una invitación especial. Se trata de Eduardo Aníbal Noble, un analista político muy importante de nuestra región, que ha estado en Magazine Observador cuando hacíamos la radio. Estamos viendo que por ahí hay un poco de problemas de conexión, pero ya se estará conectando. ¿Nos estás escuchando, Eduardo? Sí, los escucho. Pausé el video para tener mejor recepción. Bueno, está bien, Eduardo. Nosotros, sabés que empezamos esta nueva etapa, una etapa que se llama Tomando el Pulso a la República, donde vamos a tener distintas entrevistas con distintas personas, como dijimos hace un rato. Y bueno, vos serías el primer invitado, tendrías el honor de inaugurar esta nueva propuesta. Bueno, agradecido porque todas las nuevas propuestas lo que abren es el abanico de oportunidades a todo el mundo. Así que esto es para valorar y para agradecer. Bueno, te agradecemos los agradecidos. El agradecido soy yo, ¿no? Que estés en esta nueva propuesta. Bueno, y Eduardo, la pregunta es, ¿cómo ves el pulso de nuestra República? ¿Cómo está nuestra República? Bueno, ya estoy contestando. Un segundo me das y ya estoy con vos. Por favor, tomá todo el tiempo que quieras. Para eso estamos esperando para que nos puedas decir. Bueno, nosotros periódicamente, quiero comentarle a los que nos están escuchando, vamos a estar conectándonos para poder realizar estas entrevistas, que a veces parece mentira, pero nos van a dar un panorama real de la situación de nuestro país. Va a estar abierto a todas las personas, a toda la gente que quiera charlar, discutir, opiniones. No, tratamos como siempre, y trato yo personalmente, de no censurar a nadie. Así que ya estamos con Eduardo. Eduardo, bueno, queríamos saber cómo ves vos, cómo le tomás, cómo ves el pulso de la República, a ver si nos podés contar. Y yo veo que el pulso de la República está muy lento, está muy quieto. Lo normal, ¿cuánto sería? Porque vos sos doctor en Derecho y yo no soy doctor en Medicina, pero lo normal del pulso, ¿cuánto sería? ¿70, 75 por minuto? Claro. Bueno, estamos a 40, a 38, porque evidentemente está faltando en el pulso político de la nación un poco más de acelerador. Yo creo que esto es, hay que tomar decisiones políticas mucho más certeras en tiempo y en forma, más allá de lo complicado de la situación. Nosotros venimos de haber pasado por una crisis financiera en el 2018, haber tenido que recurrir al fondo por un problema de financiación externa. Después de ese inconveniente de la financiación externa, llegamos al fondo. Cuando se reperfila la deuda a los 6 meses de haber pedido ese stand-by. El más grande y el histórico para no solo histórico por la calidad y por la cantidad, sino histórico para la Argentina y para nuestra región. Es el stand-by más importante en número y en rapidez de entrega de la historia del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, había que hacer este acuerdo con el fondo para ampliar los tiempos. Es decir, yo creo que el pulso ahora va a empezar a mejorar un poco, porque bueno, puede ser que este acuerdo, o digamos que tampoco es un nuevo acuerdo, en realidad lo que es patear la pelota un poquito para adelante para darle tiempo a Argentina a recuperarse económicamente. Esto tiene que entenderlo la gente, por eso nosotros hacemos lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos es tratar de transmitir nuestro conocimiento o nuestra visión desde lo llano para que aquel que lo quiera escuchar y lo quiera entender, lo pueda entender fácilmente. Es decir, se ganó tiempo para poder poner el país de pie, en marcha y funcionando. Es decir, 250.000 empleos se perdieron en 3 años de pymes. La pyme es la que mayor cantidad de empleo da. Por lo tanto, el problema es recuperar eso.
hubo un crecimiento del 10% del PBI en el año 2020, saliendo de la pandemia. El 2021 fue de gran recuperación también, o sea, entre 2020 y 2021, tomando un parámetro más o menos general, la economía creció entre un 2 y un 15%. Pero Eduardo, una pregunta. ¿Vos considerás Sí. que no estamos en los parámetros del 2019 ni tampoco del 2015? No, no. Para volver al 2015 necesitamos 4 años más. Es decir, nosotros en 3 años hicimos una involución. ¿Por qué? Por una cuestión de decisiones políticas, de políticas económicas. Es decir, acá la cuestión es la siguiente. Yo siempre digo, creo que con vos lo discutimos siempre, que el problema del país es el péndulo. Es decir, hay un péndulo que va de un lado para el otro y cada vez que cambia de mano ese péndulo, golpea una pared y después golpea la otra. Entonces, habría que parar ese péndulo para dejarlo al medio y que el péndulo vaya moviéndose muy suavemente para un lado o para el otro, según la dirigencia, según la orientación política, según el capricho de cada uno de los gobernantes, pero no haciendo una implosión de todo lo realizado. Porque si bien había cosas por resolver en el 2015, también se podían haber mantenido políticas que hasta el 2015 habían funcionado y no haber desmantelado absolutamente todo. Ese es el problema. O sea, acá lo que nosotros tenemos que pensar, que los países donde vivir es lo más normal del mundo, comer es lo más normal del mundo, tomar un colectivo y saber que hoy y dentro de 6 meses va a valer lo mismo, es lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo es decir, ahorro unos pesos y dentro de 3 años cambio el auto. Acá no sabemos qué ahorrar, porque ¿qué es lo que sucede? Con una hiper como la que tenemos, hablo de hiper porque es una inflación de 2 dígitos, y que persiste hace ya 6 años. Pero escuchame, el problema, Eduardo, discúlpame que te moleste, pero el problema que estamos viviendo ahora, a diferencia de muchas otras situaciones económicas que vivió la República Argentina, nos encontramos con una realidad de que hoy, por ejemplo, los últimos datos, la inflación de febrero tuvo una cifra, pero el índice de alimentos fue superior a la inflación que hubo en febrero. O sea, un país que produce casi 500 millones de alimentos para 500 millones de personas, tengamos los alimentos en una proporción que no pueden ser alcanzada por el medio o la baja población de nuestro país. ¿Cómo lo ves Yo eso? ¿Hay creo un que error acá, ahí de es mucho más gobierno? grave esto. Esto es mucho más grave. Esto es mucho más grave. Nosotros hemos sufrido, porque somos contemporáneos, tenemos la misma edad, Sí. hemos sufrido una convertibilidad. Esa convertibilidad en los 90 a nosotros nos hizo bajar la inflación, pero cuando miramos para atrás vimos la destrucción. Es decir, ¿qué es lo que pasó en ese momento? En ese momento no existía monolíticamente la misma cantidad de dólares supuestamente que albergaba la economía argentina con reservas en el Banco Central. O sea, la convertibilidad en pesos, no existían los pesos por el volumen de movimiento del PBI argentino. Entonces lo que se hacía era, para poder tener esos dólares que se iban porque la gente viajaba al exterior, porque era más barato ir a Miami que ir a Mar del Plata. Entonces, ¿quién podía entender que un país no iba a implosionar en el corto plazo? Lo maravilloso de este país es que, como siempre lo hablo con vos, que yo siempre digo que este país no solo tiene litio, ni gas, ni petróleo, ni las 5 hectáreas más productivas del mundo, sino que también tiene corcho, porque lo han querido hundir 150 millones de veces y no lo pudieron hundir. ¿Por qué? Porque evidentemente algo pasa con este país, que es extremadamente rico, y cuando un poquitito así alguien piensa en cómo acomodarlo y ponerlo en marcha, tocando 4 o 5 teclas, esto funciona. Lo que pasa es que no se pueden tocar teclas de oído. Acá lo que hay que hacer es un plan plurianual y que no puede ser por 3 años, tiene que ser por 20 o por 25 años, para que esto se convierta en un país real. Esto es una ficción lo que vivimos. Hay una inflación del 4%, pero los alimentos aumentan el 8%. ¿Quién le pone el precio a los alimentos? ¿Qué pasa con la Secretaría de Comercio?
¿Por qué no se puede ir? ¿Cómo puede ser que un gobierno de estas características, elegido con casi el 50% de los votos, con una diferencia entre el más votado y el segundo del 10% de diferencia de votos, no hubo balotaje en el 2019, o sea que la posición política del gobierno en el 2019 era fuerte? ¿Por qué no se tomó la decisión de la reincorporación de Vicentín a una empresa que sea no regenteada por el Estado ni administrada por el Estado? Que las cooperativas, que también fueron damnificadas por Vicentín, formen parte del directorio de la empresa y tengamos una empresa de referencia. Hoy estuve viendo, por ejemplo, es claro, hoy se incautaron otra vez entre 19 y 20.000 toneladas de granos porque se estaban fugando en camiones. Es decir, ¿esto qué significa? No pagan impuestos, triangulan con Paraguay y con Uruguay y desaparecen los granos de la Argentina. Y después nosotros tenemos que pagar la polenta más cara que en Suiza. Tenemos que comprar el pan más caro que en Francia. Los creadores de la baguette, ¿de acuerdo? Claro, entonces, sí. A ver, Argentina produce los miles de toneladas, en millones de toneladas se mide lo que produce Argentina, de trigo, maíz, cebada, centeno, avena, sorgo, y ni hablar de la soja. Entonces, si nosotros producimos esos 4 o 5 oleaginosos de primera necesidad en el mundo, ¿cómo puede ser que un solo argentino no tenga un plato de polenta en la mesa? ¿Cómo puede ser que hoy por hoy tengamos problemas para comer un churrasco? ¿Y qué pensás discúlpame, pero Eduardo, qué pensás de las retenciones? Ya empezamos a tener un problema con el campo en cuanto al tema de que no quieren retenciones. Pero ponete de acuerdo en algo, ¿eh? Acá el campo no es Acá hay que pelearse con 1.500 nombres. Son 1.500 personas que tienen nombre, apellido y número de documento, y esos no son los integrantes del famoso campo. El campo, hace 30 o 40 o 50 años, cuando yo viajaba al campo de los primos de mi viejo, en Santa Fe, en la zona de Ercilia, Rufot, una zona muy buena, de muy buena producción de sorgo, de cebada, de avena, una zona muy rica en producción de oleaginosa y una zona ganadera de primera línea. En ese momento el que tenía 500 hectáreas laburaba en sus 500 hectáreas. El que tenía 1.500 hectáreas trabajaba en sus 1.500 hectáreas, y una familia que por ahí tenía 5, 6, 7.000 hectáreas, porque se habían juntado el matrimonio de Rosita con el cuñado de Perico, y bueno, hacían un gran esfuerzo para juntar alambre de por medio y poder tener una producción variada. Y sobre todo, se rotaba, se hacía rotación de campo, de plantaciones. Hoy venimos con la soja, sacamos 2 cosechas por año durante 10 años y ese campo queda estéril. No sirve ni para criar lombrices. No estamos hablando de plantar, ni siquiera criar lombrices. ¿De acuerdo? Entonces el campo, no es que la retención va a perjudicar al campo. Estas retenciones no son directamente proporcionales a todos los productores, sino que son fragmentadas, como ya se pensó en la fragmentación de las retenciones, y aparte las retenciones hoy van a ir para los productos elaborados. Es decir, es un 2% más para productos elaborados. Una ley del 2018 es esta, ¿eh? Claro, pero el tema entonces estaría en que el Estado Nacional, o sea, el gobierno en este caso, no sabe comunicar o hay una desinformación para el ciudadano común. Porque... No sabe comunicar el Estado. El Estado está, en estos momentos el gobierno tiene un problema de lentitud en la comunicación porque los medios hegemónicos, y hablemos de medios hegemónicos, es decir, un multimedio con 3.500 empresas es un monopolio, ¿de acuerdo? Si nosotros no hablamos de monopolios, que ya en la Argentina se convirtieron en oligopolios, porque ni siquiera permiten que una tercera posición
o un tercer jugador entre, porque lo destrozan, porque tienen, por ejemplo, papel prensa. Es decir, si ellos manejan el papel del pasquín, no puede haber un diario zonal ni un diario provincial que no pase por la mano de ellos con el papel. Son los tipos que te venden la tinta, que te venden el papel. Pero, ¿por qué con los 12 años de gobierno kirchnerista, con los casi 2 años y medio de este gobierno, no vamos a hablar del gobierno anterior, porque eran aliados de este grupo que vos comentás, ¿por qué no se tomaron medidas o no se supieron tomar? Se tomaron medidas, sí, realmente se tomaron medidas. La ley de medios fue más allá de las imperfecciones que pudiera tener, porque acá hay que hacer una autocrítica. La autocrítica es la siguiente. Nosotros vamos con los derechos por la escalera y estos buenos señores te quitan derechos por ascensor. Es decir, ¿cómo es el tema? Cada vez que vos querés transmitirle a la gente, al común denominador, al argentino de a pie, algo, antes ellos te cambian la historia. Es decir, vos que sos una persona del derecho, explícame cómo puede ser que haya habido fallos judiciales que eran exactamente igual a la publicación de un diario de primera línea. Una barbaridad, eso es una barbaridad, realmente es una barbaridad. Entonces, y que lo supieran antes, peor, Eduardo, que lo supieran antes de que salieran. Pero aparte hay una cosa, es una presión que se ejerce sobre la justicia. Es decir, el juez que pensaba diferente, había que aumentar las tarifas porque las tarifas nuestras eran tarifas que estaban regaladas, ¿sí? Esto fue en el gobierno anterior. Había que aumentar las tarifas. Las aumentaron el 4000%. Con eso automáticamente lo que hicieron es sacarle a la gente la oportunidad de tener un servicio público. Pasó a ser un servicio no público, un servicio suntuario, un servicio para ricos y famosos, porque, a ver... Privativo, digamos. Privativo. Pero si vos prendés una estufa todos los días en tu casa y no tenés un ingreso acorde a la realidad de lo que vas a gastar, no vas a poder pagar 15.000 pesos de gas. Que encima lo convirtieron en algo que es tortuoso, porque antes el gas, la luz y todos los servicios se pagaban en forma bimestral. Fue tal el aumento y el desastre que hicieron que para que duela menos lo pusieron mensual. Entonces vos todos los meses hoy tenés vencimiento. No podés organizar tu vida porque te la desorganizaron. Y bueno, convengamos que sin defender lo que no se puede defender, pero sí tengamos en cuenta que este gobierno se encontró con una pandemia de 4 años y luego la pandemia real, la pandemia médica, la pandemia de tener un virus que se llevó puesto al mundo y lo puso de rodillas durante los últimos 2 años. Claro. Donde las crisis económicas se ven en todos los países, donde por primera vez Estados Unidos habla de una inflación que al lado de la nuestra, de Estados Unidos para tener la inflación de un mes nuestro necesita 5 años de ellos, o 4 años de ellos. Entonces, convengamos que esto es provocado. Y esto es provocado porque lamentablemente hay intereses, y acá los intereses son los que priman. No cuenta ni la gente, ni la salud, ni el bienestar social, ni los medios hegemónicos, ni los medios de comunicación, digamos, aquellos, los más pequeños. Acá lo que cuenta es, hay un vicio oculto en todo esto. Bueno, el problema que acá hay también que el Estado, vamos a ser sinceros, hay un déficit fiscal. Vos no trabajás para el Estado, tenés tu propio emprendimiento privado, pagas tus impuestos, lo mismo me sucede a mí, pero el tema de este déficit fiscal, ¿cómo haces para bajarlo? Porque vamos a ser sinceros. El déficit fiscal, ¿de dónde deviene? Pero devienen de muchos, tenemos no solamente, no quiero tocar el tema de los planes sociales, pero sino de la cantidad de gente que trabaja para el Estado, de la cantidad de gente. El déficit social no es la... Mirá, yo te digo una cosa, de la torta general, y esto te lo puede plantear cualquier economista, yo no soy un especialista en economía, pero leo mucho y me interesa mucho, y tengo que pensar por qué hay que entender que nosotros, si queremos vivir en un capitalismo o en un liberalismo, esto no es peronismo lo que estamos viviendo. Esto es casualmente capitalismo, pero ya es un capitalismo
furtivo. No puede haber una concentración en el precio de la leche. Una sola usina láctea vende el 89% de la leche que se consume en la Argentina. Claro, Si eso no lógico. es un oligopolio, ¿dónde está el oligopolio? Por eso yo te voy a ir poniendo diferentes cuestiones para que vos me digas si el déficit fiscal tiene algo que ver con esto. El déficit fiscal no es el papá de los créditos, el déficit fiscal no es el papá. Acá hay un problema que hay que resolver, que es el siguiente. El privado, solo el pyme o el pequeño privado, aquel que trabaja, que tiene 1, 2, 3, 5, 10, 20 empleados, ese sí da empleo y de calidad. Y paga sus impuestos y los tiene en blanco. Pero también es castigado por el Estado Sí, mismo, lógico ¿no? que es castigado porque acá hay una franja que no paga impuestos. Porque nosotros debemos 600.000 millones de dólares de deuda, tenemos una deuda en total de 600.000 millones de dólares, y en la Argentina fugó más de 600.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el problema acá? La Argentina para producir necesita dólares, porque todavía en todos los procesos virtuosos que se hicieron de generar sustitución de importaciones para generar productos nacionales, es decir, cuando uno hace un auto acá, en algún momento, allá y a lo lejos, la Argentina tenía que importar el 70% de lo que el auto, de los componentes del auto. Acá había un 30% de autopartistas y había un 30%, por ejemplo, Volkswagen, Ford, todo eso, las cajas se hacen acá. Pero no se hacían los motores, no se hacían los faroles, no se hacían los interiores. Entonces había una suerte de intercambio comercial con 3 países, como Brasil, México y Argentina. Eso fue un acuerdo que Brasil, México y Argentina, después de los 90, empiezan a trabajar en conjunto para la industria automotriz. Ahora, si vos haces como hizo Europa, su eurozona, su mercado común europeo, y nosotros acá, desde México hasta Argentina, involucrando a todos los países, aquellos que son fuertes en petróleo, son fuertes en esto, son fuertes en industria, en siderurgia, en metalurgia, lo que fuera, hacemos un gran acuerdo. Vaya que mercado común europeo haríamos nosotros. Sería un mercado común latinoamericano con un banco que podría financiar los emprendimientos económicos de cada uno de los países. Claro, porque pero yo también, claro, el pobre está acá. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Evidentemente, a veces, por ejemplo, a la Argentina, pongo un ejemplo como el de Australia. Australia no te fabrican autos, pero sí te fabrica maquinaria agrícola, ganadera, fabrica esos grandes camiones que conocemos como trenes, porque las distancias son enormes. ¿No le convendría a Argentina en ese aspecto, en algunos aspectos industriales, reconvenirse? Porque el auto hoy en día, vamos a ser sinceros, conlleva no solamente un gasto muy importante, sino todo lo que conlleva atrás de poder ingresar, digamos, de poder venderlo. En cambio, hacer máquinas agrícolas, no solamente nuestro mercado, sino que también tenemos un mercado... A ver, convengamos que todo esto tiene que tener un estudio sociológico, económico y de impacto ambiental. ¿De acuerdo? Es decir, si en una ciudad, el ingreso a una ciudad, con la cantidad de autos que ingresan por día, hace intratable al humano el smog, los ruidos, la contaminación y todo lo demás, bueno, perfecto. Entonces, arreglemos los sistemas de pasaje. Los sistemas públicos de acceso, digamos, de acceso a la ciudad. Sí, sí. Si nosotros tenemos subtes, yo escuché en algún momento decir que iban a ser 4 kilómetros por año de subte. O sea, la ciudad de Buenos Aires, desde la General Paz hasta las tomas de Aiza, seguramente iba a tener subte. Desde Retiro, o zona norte de la provincia de Buenos Aires, hasta Avellaneda iba a tener subte. Pero no pasó eso. También hubo una idea que fue de algunos intendentes del conurbano bonaerense, por la cercanía al AMBA,
de hacer, por ejemplo, en las autovías de ingreso a Buenos Aires, hacer unos lugares específicos y especiales para que aquel que viaja del interior de la provincia o que viaja de 60 o 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, poder ingresar a su trabajo, hacer unos lugares que iban a ser como unas guarderías de su automóvil, y de ahí, con el pago de esa guardería, de la estadía diaria, tenía el medio de locomoción hacia Buenos Aires, que pasaba la línea Mitre por ahí. Bueno, pues eso no lo autorizó ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires ni el gobierno nacional, porque hay un negocio con las autopistas también. O sea, por un lado decimos que es inviable entrar con muchos coches, pero si dejan de entrar 3 millones de autos o 2 millones de autos en la ciudad de Buenos Aires, autopistas del Sol, autopistas del Oeste y todo lo demás, pierden miles de millones de pesos por día, o por mes, digamos. O sea, hoy entrar a Buenos Aires son 3 peajes. Una persona que va, por ejemplo, de Luján. Claro. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, bueno, ya sabemos, le has tomado el pulso a la República, hay otros temas también que quisiera tocar, bueno, por ahí capaz no podremos en esta entrevista que estamos haciendo hoy, pero después de haber tomado el pulso a este paciente que nuestra querida República, ¿qué soluciones tendría que haber? ¿Qué soluciones le dirías al gobierno nacional, al Estado y a los que nos están escuchando o viendo? Yo creo que hay que hacer más patria, hay que hacer más nacionalismo y hay que hacer un poco más de empatía con el otro. Yo pienso que todos somos iguales ante la ley y aquel que está en una situación totalmente deshumanizada no es un enemigo de la patria. En realidad es un argentino que la está pasando mal porque algún sistema, algún ministro, algún tipo que agarra la calculadora y hace las cuentas, las hizo mal y lo dejó afuera del sistema. Entonces, el que está expulsado por el sistema, pero tiene un DNI nacional, un DNI argentino, tiene que ser capturado por el Estado Nacional, que somos todos, porque todos formamos parte del Estado Nacional. Todos contribuimos con... Pero no podemos caer en el riesgo de que lo capturamos para hacer una especie de clientelismo político o partidario. Clientelismo político lo hizo el neoliberalismo furtivo. ¿Cómo es eso? Es decir, el gobierno que se autoproclamó neoliberal y le dijo al querido escritor Vargas Llosa, si yo gano las elecciones, voy por el mismo camino, pero más rápido, bueno, hubiéramos chocado, hubiéramos caído por el agujero negro. Pero no importa, ese gobierno, que es el que iba a ir más rápido y acelerando a fondo, hizo más clientelismo político en los últimos 3 años de su gobierno que ningún otro gobierno, porque triplicó la asignación universal por hijo. La triplicó. Es decir, la hecatombe que generó el vaciamiento de contenido de políticas nacionales, de defensa de la industria nacional, de defensa de que un servicio público es un servicio público y no se puede aumentar como si fuera, a ver, el champagne. A mí aumentame el champagne. Y si quiero tomar champagne, compro una botella de champagne y se acabó. Lo que no me puedo es morir de frío, porque aparte tampoco había un recurso directo de aquel jubilado para comprar un medicamento. Y pensemos en la gente que no tiene red de energía, red de gas natural, y tiene que salir con la garrafa entre medio de la escarcha o de la nieve para ir a buscar, para calentarse o cocinar. Entonces, cuando vos haces un desastre como ese y aumentás las tarifas a la estratosfera, automáticamente devolvele a aquellos que pusimos la plata, devolvéselo con servicio, devolvéselo con ampliación. El gasoducto, el famoso gasoducto que ahora se está planteando y se va a construir post pandemia, porque durante la pandemia era imposible hacerlo, pues no sabíamos quién se moría y cuántos se morían. Y aplaudían en los medios hegemónicos, y tenemos 3.000 muertos, tenemos 4.000 muertos, tenemos 5.000 muertos. Eso es solamente Barrabás lo podía hacer. ¿De acuerdo? O sea, es una barrabasada eso.
eso hace que la grieta no se termine. Porque yo creo que si hay algo que decirle a este presidente, aparte de que tiene que apretar un poquito el acelerador y que tiene que ser más firme con el volante, que no puede esquivar tanto los positos, hay que decir que es altamente democrático, que tiene respeto por todo el mundo, que escucha todas las voces, que atiende a todo el mundo. Nadie puede decir que no. Entonces, si está haciendo ese gran esfuerzo, si está haciendo lo que no se hizo en la historia, hoy la Argentina, cueste y le pese, a quien le pese, la mayor compradora de Pfizer de Sudamérica. A ver, la vacuna Pfizer en la Argentina y en Sudamérica es la vacuna, el país que más compró la vacuna Pfizer. Había que resolver el problema al principio, porque Estados Unidos no mandaba vacuna. Estados Unidos quería vacunar a su población. Entonces, Rusia, una nación que hoy está en conflicto, dijo, bueno, nosotros hicimos una vacuna. Está en la tercera etapa de experimentación, probémosla. Y empezaron a traer esa vacuna. Y después vino AstraZeneca, y después vino Moderna, y después vino la otra. Y pese a todas las barbaridades que dijeron, que querían entregar Malvinas por la vacuna Pfizer, no hizo falta. No hizo falta entregar Malvinas, no hizo falta entregar los cielos continentales, no hizo falta entregar Vaca Muerta, y se consiguió la vacuna Pfizer, y hoy la Argentina está mandando a los países que no tienen vacuna, le están mandando el resabio o lo que no sobra, porque esas vacunas tienen una vida útil. 5, 6, 7 meses más no se pueden guardar. Hay otras que se guardan menos tiempo. Entonces las están donando a los países pobres. Y que no es un país rico, ha donado más de 1 millón de dosis. Claro. Entonces, yo creo que esto hay que verlo. Por ahí muchos no lo saben. Y es nuestra responsabilidad, como comunicadores, intentar en lo posible comunicarlo. Claro, de alguna u otra forma comunicarlo para que la gente conozca que esto está pasando y no tome todo a la tremenda. Es decir, la relación con el de enfrente es con empatía. Si hay una persona que está mal o que le pasó algo, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de captarla, salvarla de esa situación, porque es un argentino y un ciudadano. No tenemos un problema con el tema de que los argentinos amamos la meritocracia, entonces eso no nos permite. Pero la meritocracia es un invento. Yo hoy te mandé un video un poco extenso, medio pesado y denso, sobre meritocracia. La meritocracia no existe. Y te voy a explicar por qué. Porque para ser un meritócrata vos tenés que tener las mismas oportunidades que el otro. Si yo arranco y quiero ir a la misma escuela que vas vos, pero a mí me tocó vivir a 15 kilómetros de la escuela, a mí me tocó vivir en una casa que lamentablemente el arroyo no fue entubado, yo si no lo paso nadando, lo tengo que pasar con un bote, porque el puente que se hizo hace 25 años ya está roto. Entonces, ¿qué meritocracia puedo tener yo con respecto a la igualdad de condiciones? A ver, yo te podría decir que hay casos increíbles de meritócratas, ¿sí? Pero son tipos que atrás tuvieron una familia que por ahí ha dejado comer el churrasco el padre para poder darle al hijo para que fuera un meritócrata el hijo. Lo dice el doctor en matemáticas, ¿cómo es que se llama? No me sale, que es periodista y doctor en matemáticas. Ahora no Adrián Paenza. Exactamente. Paenza lo explica claramente de que hay chicos con mucho potencial y que no llegan a lo mismo que pudo llegar él por un problema nada más de desigualdad. Es decir, cuando vos ponés la regla de juego iguales, ¿sabés cómo se puede castigar a aquel que delinque? ¿Sabés cómo se puede castigar al argentino que no hace las cosas como corresponde? Cuando vos mirás hacia adelante y ves que por los límites geográficos nuestros no se fuga la plata, ves que el presidente que gobierna no habla boludez. O sea, nosotros tenemos 44 argentinos en 900 metros bajo el mar. Exacto. Todavía no sabemos nada de eso. Todavía no sabemos nada de eso.
Todavía no tenemos ninguna información. A ver, como argentinos, ¿no tenemos el derecho a saber qué pasó con esos 44 héroes? Exactamente, lógico. No se sabe qué es lo que Y no pasó se sabe realmente. porque tampoco funciona de las instituciones más importantes. Entre ellas la justicia, ¿no? Que es una de Y las una de que las uno instituciones más padece. importantes, democracia sin justicia, es imposible. Claro, sí, es una gran verdad esa. Lógico, ese es el problema que tenemos. La justicia no está cumpliendo su rol dentro del poder, dentro de los poderes del Estado, ¿no? Ese es el gran drama que es lo que tenemos. El problema es el siguiente, si la institución, nosotros hablamos del Estado, como un Estado, a ver, el Estado es tonto, el Estado es un gran elefante, como hablan los libertarios, o los liberales, o los fascistas liberaloides, a ver, todos esos tipos que en realidad reciben un cheque todos los meses. Acá hay que sacarle la careta a los sinvergüenzas. Porque un tipo Claro. que niega la realidad, una persona que niega la realidad, una persona que todos los días cuenta el mismo cuento chino, es porque evidentemente le están marcando el rumbo a seguir. ¿Por Claro. qué los multimedios son tan grandes que en una estación de servicio en Santa Fe no tenés otra cosa más que tele? Claro. Parás a cargar combustible y a tomarte un café y lo ves a Feynman, o lo ves al muchacho este que estuvo en el 3 de Infantería de la Tablada cuando era zurdo, el cordobés. Leuco. Leuco, exacto. Que es Leukovic, no es Claro. Leuco. Leuco. Leukovic. Ahora, ¿cómo ves cómo va a venir el 2023? ¿Cómo lo ves? El 2023 está a la vuelta de la esquina y la preocupación mía cada día se incrementa. ¿Por qué Porque motivo? por el camino en el que vamos, ¿dónde? El argentino en un momento se dio cuenta y dijo, en el 2019, voto para salvar la vida de mis hijos, voto para salvar la vida de mis nietos y voto para poder vivir un poco mejor. Si ese poco mejor no lo logramos en este año y medio o 2 años que nos queda, estamos al horno con papas. Claro, exactamente. Y eso es lo que tendríamos. Ahora, lo que yo veo, por ejemplo, que la oposición, el oficialismo por un lado, dividido. La oposición dividida también. ¿Vos, Eduardo, crees que se puede hacer, se puede hablar, puede haber un canal de comunicación cuando hay tantas divisiones para poder encontrarle No, una solución? no. Las divisiones son por matices. Yo te voy a explicar algo. Uh-huh. Los gobiernos nacionales y populares, o los gobiernos de tinte nacional y popular, tienen que tener dentro de sus huestes o dentro de su formación política varios ejemplares del campo nacional y popular. Entonces, ¿cómo ves vos a un Grabois sentado con, por ejemplo, un radical arrepentido, como este chico, asesor del presidente? Santoro. Santoro. Leandro Santoro. Perfecto. ¿Cómo lo ves a Grabois sentado con Leandro Santoro? ¿Cómo ves sentado a Máximo Kirchner con, por ejemplo, uno que viene de la CGT, con un Daer? Claro. ¿Cómo ves vos el equipo económico que tiene una formación ideológica y tiene un planteamiento ideológico con el equipo económico, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que si bien es el frente de todos, Kicillof ha sido ministro de Economía del gobierno de la vicepresidenta, en el último tramo del gobierno de la vicepresidenta? Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Que la oposición esté fracturada es porque algunos sienten vergüenza por las barrabasadas y las barbaridades que hacen. Porque han estado aplaudiendo a las muertes, han estado pidiéndole a la muerte que se llevara la mayor cantidad de argentinos posibles con la pandemia. Hablaron de las vacunas que no alcanzaban. Hablaron de que era una infectadura. Han denunciado al presidente porque las vacunas mataban gente. O sea, ¿cuántas mentiras se instalaron en los últimos 2 años? Entre medio hay que gobernar con una deuda de 50.000 millones de dólares con el fondo, hay que gobernar con un país extremadamente endeudado, con un país con tarifas inviables y con un país con 300.000 personas que se quedaron sin trabajo en menos de 2 años.
Claro, eso es todo un tema esto que realmente va a repercutir en el futuro en el país, ¿no? Evidentemente. La deuda que nosotros heredamos, digo nosotros heredamos porque la heredamos todos los argentinos, de ahí no vimos nada, no vimos ni un cordón cuneta, ni un cacho de cable que se cambiara, ni un puente nuevo, absolutamente nada. Lo único que vimos fue un montón de propaganda, que esa sí salió muy cara. Y que a la hora de la verdad, cuando uno va a ver la propaganda como fue, la cinta asfáltica de la doble mano a la Ruta 11 la inauguraron este año. No está María Eugenia Vidal este año. Claro. Y le hicieron la propaganda del siglo cuando empezaron. ¿Cuándo empezaron? Es decir, acá tenemos que también trabajar la posverdad, que es otro de los flagelos también que le pega al argentino de a pie. La posverdad. No hay una verdad absoluta, entonces, en nombre de la verdad, se trabaja la posverdad. Exacto. Bueno, Eduardo, mirá, ya estamos casi por terminar. Te vamos a volver nuevamente vas a estar en esta nueva propuesta que es Tomando el Pulso a la República. Creo que vamos, ahora en estas horas va a salir en el canal de YouTube y también en otros medios, en otras redes, para que podamos difundir esta linda entrevista que tuvimos con vos y que, bueno, lo último, lo pequeño antes de cortar, ¿qué es el mensaje que le podés dar a los familiares de esta república, ¿no? Que le has tomado el pulso? Pequeño, breve, como para... Yo lo que le pido al pueblo argentino que tenga fe en la Argentina, que quiera su país, que es un país maravilloso y que tiene un gran potencial. La Argentina puede, desarrollándose un poquitito más, en estos momentos producir y aumentar el PBI al punto tal de que la deuda con el fondo más parte de lo que se le debe a los deudores privados se podría hacer en una exportación como corresponde durante un año. Es decir, la capacidad de exportación de la Argentina puede llegar a los 100.000 millones de dólares anuales. Bueno. Si nosotros permitimos que se gobierne como corresponde, si nosotros, antes de poner el voto, que es algo supremo y es algo sublime, porque es la elección de los próximos 4 años de nuestra vida, la de nuestros hijos y de nuestros nietos, y de todos los demás que viven en la Argentina, donde por el odio, o por la bronca, o por la falta de empatía, no podemos absolutamente obturar la posibilidad de futuro, ni de crecimiento. Bueno, te agradecemos. A la Argentina. Bueno, te agradecemos y vamos a seguir estando en contacto. Gracias. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, es muy amable. Chao, gracias, Eduardo.